cambiar de tema. Y esto, no voy a decir que no, que se linkee directamente, pero tiene su que ver. Porque cuando andamos mal en educación, cuando no podemos de alguna manera generar ciudadanos con espíritu crítico, capaces de cuestionar un montón de cosas que van pasando en el mundo que vivimos, es muy fácil caer en lo que hoy se llama posverdad, ¿no? Esa cosa en la que compramos relato tras relato, eso permite además la politización, la grieta, la división, ¿no? Y todo lo pasamos a leer a través de fanatismos en vez de a través de pensamiento crítico. Vamos a abordar un tema que va por ahí, que es un estudio que se realizó en nuestro país. Lo hizo una fundación alemana, de hecho nuestra compañera trabajó en ese estudio también. Lo hizo un argentino, su nombre es Iván Juliáquer, que es politólogo, que es doctor en esta materia por la Universidad de Buenos Aires y por la Sorbonne Nouvelle. Es investigador del CONICET en Argentina y es profesor de la Escuela Política y el Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. El gran título de este estudio es Si existe la polarización política en Uruguay. Y cuidado, porque si uno se guía por los titulares de la prensa nacional, pareciera que cosas que sí, estamos absolutamente polarizados políticamente, y cuando lees el informe resulta que no tanto. De hecho, no en vano nos jactamos de ser una de las democracias todavía más cuidaditas. Sí, por supuesto, hay temas en los que hay más discusión que en otros. Lo tengo en línea en este momento. ¿Aló? ¿Hay alguien del otro lado? Creo que no. Creo que algo le pasó a mi cucaracha porque... Sí, por lo menos tú me escuchas, el productor por lo menos me escucha. Bueno, lo intentaremos en instantes nada más. Pero aprovechamos, ya que te tenemos, ¿no? ¿Cómo se hace este estudio? ¿A quién se encuestaba? ¿A quién se preguntaba? ¿Quién era la masa objetiva de investigación acá? No quiero sacarle información a Iván, pero es parte de un proceso en el que venimos trabajando desde el año pasado. Se hizo una primera investigación el año pasado sobre redes sociales y la lectura de los políticos y las políticas en redes sociales y la polarización en redes. Y esta es una segunda parte que lo que hace es una investigación de élites, una encuesta de élites, que se hacen 30 entrevistas a políticos y políticas de primer nivel, senadores, diputados, presidentes de partido, y se habla sobre percepciones sobre temas generales. Pero es entre políticos, porque acá me cambia. No es entre políticos. No es que estemos los uruguayos polarizados, sí, más o menos. Bueno, el estudio de redes habla un poco más, por ejemplo, leyendo las cuentas políticas y las cuentas de partidos. Con todos los comentarios que hay abajo. Sí. Okay. Pasa que ahí de nuevo, las redes sociales, sobre todo las que hablan, las que se utilizan para debatir cuestiones políticas, sociales, económicas, pues después están las otras, que son más estilos de vida y es otra historia. Pero las que llamamos la cloaca, ¿no? Donde hasta los más encumbrados políticos y personas serias terminan tarde o temprano derrapando un poquito, ¿no? Y entrando al barro, donde todo está polarizado. No es la realidad misma, ¿o sí? ¿Cómo trazás esa línea? Bueno, pero ahí me parece que un poco lo que plantea el estudio es que habla sobre la dirigencia política y la capacidad de diálogo del sistema político. Y no solo del sistema político en tanto los políticos, sino también de los medios de comunicación. O sea, ¿en qué medida eso incide en la conversación pública? ¿Iván sabe que tenemos este programa acá? De debate. Iván sabe, sí. Ya estuvo, me dijo además, estuvo en algún momento acá. Como invitado. Como invitado. Seguramente. ¿Algún análisis sobre este tema sin siquiera tener más que los grandes titulares de este estudio que sí podemos adelantar? Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones? Mayoritariamente que el Uruguay está bastante lejos de estar agrietado en ese sentido, de no ser demasiado incapaz. De hecho, su ventaja es la posibilidad de dialogar, aún en los temas más complejos. Lo tenemos ahora sí en línea, Iván. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, qué suerte que se pudo solucionar el temita técnico. Bueno, estábamos hablando de algunas de las conclusiones a las que llegan con este estudio y que nuestro país
no sé por cuánto tiempo más, pero por ahora vamos a celebrarlo, ¿no? Somos como una rara avis en América Latina en esto de la polarización moderada, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, gracias por la invitación, pero primero que nada, sí hay algo ahí en Uruguay que tiene que ver con la centralidad que tiene el diálogo político, con la forma en que se relacionan los políticos entre sí, que lo transforma en el contexto mundial y ni hablar en el contexto del Cono Sur en una rara avis, como decías, ¿no? La posibilidad de dialogar, la posibilidad de tener un montón de temas sobre los que hay acuerdo entre los dirigentes políticos y sobre todo la idea de que los políticos en líneas generales tienen la sensación de que es fácil hablar con el otro, teniendo en cuenta que la polarización, cierta polarización, no una polarización extrema o una polarización tóxica, pero una polarización básica tiene que existir entre los distintos partidos, porque si no todos los partidos serían iguales, ¿no? Entonces, la idea de que cada partido tiene un programa distinto, representa distintas ideas y que al mismo tiempo en esa diferencia se puede dialogar sin tirarse de los pelos o sin llegar a extremos, Sí. Bueno, es algo que en Uruguay sigue pasando. Entiendo que a veces las dinámicas no parecen en el día a día llevar a eso, pero si uno mira el contexto internacional y si uno mira el lugar que tiene Uruguay, Uruguay sigue siendo un país de muy baja polarización, donde hay desacuerdos políticos, que eso también habla de la democracia, ¿no? Porque si fueran todos acuerdos tampoco habría democracia, y que al mismo tiempo hay posibilidad de llegar a ciertos consensos en esa diferencia. Bien, se me ocurren muchísimas preguntas, bueno, muchísimas preguntas, ¿no? Antes de ir a las conclusiones concretas. Yo me pregunto, por ejemplo, si está medido que cuanto más polarización haya, más rédito electoral sacan los políticos, por ejemplo, o no necesariamente. Bueno, es probable que hay algo está pasando en la escena pública en general, en distintos espacios, que es que hay algunas redes sociales, y probablemente, o sea, pensamos sobre todo en X o en Twitter, Sí. que es como la red, no la red más masiva, pero sí la red donde suelen estar los dirigentes políticos Sí. y quienes hablan de política, es el espacio donde más se habla de política, y donde en general los que más ruido hacen no son los que llaman al diálogo argumentado de a ver cuál es tu opinión, ahora te digo la mía, a ver, encontremos un punto de acuerdo, sino que muchas veces la propia lógica de la red premia a los radicalizados, a los que descalifican, a los que a veces llamamos trolls, ¿no? Sí. Entonces, a veces la sensación es que eso es toda la escena pública, y en algunos países vemos que figuras que tienen un perfil similar al de un troll les puede ir muy bien. Claro. No es todavía el caso de Uruguay, para nada. De hecho, un estudio no es este, pero el año pasado habíamos hecho otro estudio, también para la FES, donde en realidad lo que mostrábamos es que el peso de los políticos en Twitter tiene mucho que ver con el peso institucional que tienen. Incluso algunos que tienen un discurso un poco más radicalizado también son reconocidos de su peso institucional, con lo cual todavía en Uruguay los partidos políticos, el lugar institucional, lo que se resuelve también a través de las elecciones, sigue teniendo un peso sobre la escena pública de una manera, o sea, que es muy distinto al que tiene, por ejemplo, en sus países vecinos más cercanos, como Brasil y Argentina. Bien, esta no es una pregunta capaz para ti, pero sí para los panelistas a tratar más tarde, porque una posible lectura o repregunta a partir de este estudio es, ¿no sea que no está tan polarizado porque ya no está tan definida la izquierda y la derecha? ¿Será que aquello de que ya gobernaron todos los partidos y advertimos que en temas claves como lo que puede ser economía y hasta políticas públicas sociales, por ejemplo, no han hecho cosas tan diferentes? Eso lo dejamos para después. Pero me gustaría sí que Iván pueda señalar en ese aspecto si puede haber algo de real en eso, ¿no? Sí, en principio hay algo que es interesante que también vemos en el estudio, que es que los actores en general se ubican En el a centro. izquierda y a derecha. Ah, mira. No, esos mismos se ubican a izquierda y a derecha, digamos, el Partido Colorado y el Partido Nacional muy cerca de la centro-derecha, pero en general en una tendencia de centro-derecha. El Frente Amplio en la centro-izquierda, un poquito más hacia la izquierda. Ah, bueno, ahí va, pero lo grueso pareciera estar en el centro, entonces.
Sí, por eso sigue habiendo una disputa donde están cerca del centro los dos, pero la coalición multicolor en general se ubica a sí misma del centro hacia la derecha, Claro. y el Frente Amplio claramente a la izquierda, y uno y otros actores se ven cerca del centro, lo cual, digo, si uno de nuevo piensa en otros países donde en general, no sé, desde la centro derecha hasta la extrema izquierda son catalogados de extrema izquierda, o al revés, bueno, en general es un debate mucho más polarizado. En Brasil o en Argentina eso se ve más, en Uruguay pareciera haber un balance, pero también es interesante esto que nombrabas recién, porque efectivamente hay un montón de acuerdos entre los distintos sectores políticos que en otros países generan mucha más disputa, ¿no? Por ejemplo, vemos que en Uruguay, entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, respecto de los impuestos que tiene que cobrar el Estado, respecto de la intervención del Estado en la economía, respecto de si las empresas públicas deben seguir siendo gestionadas por el Estado, hay un acuerdo. En general en eso hay acuerdo y en otros países... Cada tanto se intenta igual, romper ese acuerdo, pero puede haber un plebiscito y salda la ciudadanía y seguimos ahí. Sí. Siempre hay algunas figuras que salen de eso, pero dirían, en la generalidad hay acuerdos ahí cuando si uno fuera a otros países, esas cuestiones de la economía polarizan un montón. Lo que sí polariza en Uruguay es el vínculo con las ayudas sociales, ¿no? El Frente Amplio cree que son insuficientes en este momento y en general la coalición multicolor está de acuerdo con las ayudas sociales que hay ahora y cree que no habría que aumentarlas, por ejemplo. Y ¿no? Hay otra cuestión que polariza mucho en Uruguay. Sí. Y acusaba a la actual oposición de asistencialista más que de políticas públicas sociales, ¿no? Claro. Eso, digo, es parte del debate público y pareciera que al mismo tiempo hay cierto acuerdo, que no pasa en otros países de nuevo, sobre algunas cuestiones que hacen a la economía uruguaya, a ciertas cuestiones, por ejemplo, no sé, es interesante también, por ejemplo, como el tema de la legalización del aborto o la postura frente al feminismo no genera polarización entre la coalición multicolor y el Frente Amplio, sino en todo caso entre colorados, blancos, frente amplistas de un lado y del otro lado Cabildo Abierto, con una agenda más de valores culturales más conservadores, que en otros países podríamos asociar a una derecha más dura. Bueno, eso también es interesante. Iván, ¿y el rol de las campañas políticas a la luz de esta información? ¿Qué rol juegan? ¿O cómo podrían llegar a variar todas estas cuestiones en plena campaña electoral? Porque ahí hay que ir no a los acuerdos, sino todo lo contrario. Sí, en principio como nosotros hicimos el estudio a fin del año pasado, terminamos de escribirlo a principios de pero digo, todas las entrevistas fueron hasta diciembre del año pasado, todos decían, bueno, el año que viene seguramente todos vamos a estar más polarizados, claro, es parte del asunto, obviamente. Es parte de marcar la diferencia con el otro, pero incluso si uno viera los discursos que están teniendo ahora el Frente Amplio o Yamandú Orsi, donde no parecía, o sea, donde lo primero que habla es de la honestidad y de luchar contra la corrupción, digamos, no algo tan programático en el sentido, bueno, vamos a cambiar radicalmente el rol del Estado sobre la economía, por decir algún ejemplo, o si uno pensara también en la elección de candidata a vicepresidenta que tiene el Partido Nacional, vemos también que todavía en Uruguay hay una idea de que para ganar hay que colocarse en el centro, y como vos decías antes, lo que vemos en otros países no pareciera eso, en otros lugares es cuanto más te extremes, cuanto más radicalices, cuanto más descalifiques, quizás mejor te va a ir. En Uruguay pareciera ser importante todavía el centro. Bien. ¿Y qué me decís del vínculo, del tema sindicatos y sindicalismo? ¿Eso genera divisiones también o polarizaciones? Sí, eso genera claramente, diría que es el tema que más polariza, junto con la posición ante lo que pasó ante la visión que tienen de la corrupción uno y otro partido, o uno y otro sector, digamos, pero el sindicalismo, el Frente Amplio lo considera como un actor clave, fundamental de la democracia, que amplía la democracia, que genera también nuevos derechos, y en general, de parte de la coalición multicolor, hay una visión más negativa, donde se dice que hay, un vínculo muy, muy cercano entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, y eso es en general lo que más se critica. Ahí también es interesante porque
si uno viera lo que dicen los actores de la coalición multicolor, hubiera sido muy difícil prever la candidata que elige el Partido Nacional como candidata a la vicepresidencia, ¿no? Ahí sí pareciera no estar dentro del programa o del ideario de lo que piensa la coalición multicolor. Pero sin dudas, digo, ahí hay como una cuestión ideológica de la polarización ideológica que también muestra que elegir un sector o elegir otro también expresa una diferencia en el voto y que también eso hace a la salud de la democracia, saber que unos tienen una posición, en este caso ante el sindicalismo, y otros tienen otra posición ante el sindicalismo, y uno elige también en función de eso. Exacto. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo por este ratito. Obviamente vamos a seguir conversando con los panelistas aquí en estudio a partir de este análisis y estos resultados, ¿no? Yo me acuerdo, no sé cuántos años hace... No tenemos para preguntar. Perdón, producción, ¿podemos habilitar preguntas del panel para Iván? Sí, Iván, tenemos 5 minutitos más. ¿Te puedes quedar así te preguntan desde el panel? Sí, por supuesto, obvio. Dale, sí, claro. Connie te quiere preguntar. Iván, me resultó muy interesante, pero la inquietud me parece que es una estupenda descripción de lo que es un fenómeno curioso en América del Sur, también en América entera, porque a esta altura del campeonato ya ni se salvan ni Canadá, ni los Estados Unidos, ni México, mucho por menos. supuesto. Y peculiar hoy en la realidad inclusive europea. Pero lo que me estimula a pensar es, ¿vas a trabajar en cuál es la causa de este fenómeno? Súper interesante la pregunta. En principio, la gran pregunta ahí también sería ver qué pasa si cambia el color de gobierno hacia adelante. Eso también sería interesante, pensar si la polarización es igual si gobierna uno o si gobiernan otros. Pero digo, para mí hay algo uruguayo, que ustedes lo tienen naturalizado, por supuesto, yo lo miro más como extranjero, que es, hay un credo en la democracia, hay un credo en escuchar al otro, hay casi como, o sea, si se entiende bien y con el respeto de lo que implica, cierta religión democrática en Uruguay, de escuchar a los otros, de creer que el discurso argumentado vale la pena, que es algo que cada vez pasa menos en la escena pública de otros países, donde el insulto lo que hace es que el otro se quede sin posibilidad de hablar, de presentar argumentos, y entonces en Uruguay todavía sigue eso. Sigue también, y acá no respondo lo que me preguntaste, perdón, pero digo, sí una duda o una luz de alerta, varios dirigentes decían, hay algo que sí preocupa, que es como cierta disociación en algunos actores políticos que insultan en Twitter y después en el mano a mano está todo bien. Claro, Y sí. ahí, como si fueran dos mundos distintos. Claro, la alerta bueno, está en las ahí hay un redes, problema. evidentemente. La alerta se vislumbra Sí. en las redes, clarito. Sí, sí, Pepe, ¿qué pregunta o reflexión? No, Pepe Sena, periodista. un poco de reflexión también y agradeciéndole a Iván por esta experiencia que nos interesa mucho, por supuesto, de este lado del Río de la Plata. Queda claro que polarización no es grieta, ¿no? Y queda claro también que una cosa es el mundo de las redes y otra cosa es el mano a mano y esa situación donde hoy todavía, en plena campaña electoral, los partidos políticos uruguayos pueden exponer a sus militantes en la Rambla de Montevideo compartiendo el mismo lugar sin ningún tipo de problemas, algo que sería inviable en muchos países de Latinoamérica, y particularmente de Sudamérica. ¿Cómo juega el algoritmo en todo esto también en las redes, Iván? El algoritmo juega muy fuerte porque el algoritmo básicamente lo que nos hace es estar siempre con gente que piensa como nosotros, nos sentimos mayoría siempre en los barrios por los que circulamos y muchas veces no lo somos, y en realidad lo que nos generan las redes muchas veces es la falta de posibilidad de encontrarnos con los que piensan de otra manera. Yo, bueno, cuento una pequeña anécdota, pero esta boca es mía, lo conocí en 2013 o 2014, que estaba estudiando medios y política en Uruguay, fui a ver el programa ahí al estudio, y lo que me llamaba mucho la atención, ya viniendo de Argentina, era que hubiera en el panel gente que tiene posiciones diferentes y que pudieran charlar desde ese lugar. Esa escena pública uruguaya, que se da en los medios, que se da en otros espacios, que se da en mesas de debate en distintos lugares, también genera todo el tiempo mediaciones, o como decía el histórico
el histórico pensador uruguayo Real de Azúa, esa sociedad amortiguadora, ¿no? Donde hay espacios que van en contra de esta lógica de las redes. Pero sin dudas, la lógica de las redes genera más polarización, y polarización entendida como polarización tóxica. Polarización donde el otro es descalificado y básicamente muchas veces también deshumanizado. Eso todavía a Uruguay no llegó. La pregunta siempre en este momento es por cuánto tiempo, pero Uruguay todavía pareciera tener muchos más resortes que otros países, ¿no? Ojalá así sea, Iván. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Se puede, obviamente, discrepar. Estos son percepciones. Más allá del resultado, pues cada uno tiene sus percepciones, porque nosotros estamos sumidos en la sensación de que se nos fue la moto, ¿no? Después, claro, es alentador cuando de afuera te dicen, no, miren, tranquilos, muchachos, todavía ustedes tienen un valor, hay que preservarlo, pero bueno, te sorprende para bien cuando hay una devolución de esta naturaleza de cómo funcionan nuestros políticos, ¿no? Qué capacidad de diálogo hay, porque eso siempre va a bajar a la sociedad toda. ¿Lo conversamos a la vuelta? Dale. Sí, ya venimos.